Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Espero que las clases recientes las estén disfrutando y las estén entendiendo. La primera clase que inició esta nueva temporada, esta nueva serie, les hablaba un poco del condicionamiento. En realidad estos temas los he escogido porque son temas que hablo mucho con los pacientes en las primeras sesiones, cuando empezamos este proceso de terapia, de empezar a saber por qué están acá, con qué necesitan ayuda. Hay que explorar muchos temas. Por más claro que tengan identificado, es un tema de pareja, es un tema de trabajo, es un tema de inseguridad, autoestima, etcétera, siempre hay temas que revisar. Entonces, siempre hay ciertos procesos o ciertos momentos de la vida que recopilar. Entonces estoy tratando de dejarles esto acá, no para que ustedes se conviertan en Freud y hagan sus propios autoanálisis, no, sino para que se conozcan un poco mejor, para que se entiendan un poco mejor y sepan identificar con mayor facilidad en qué área necesito ayuda, en qué debería de trabajar. No para que dejen de buscar ayuda, sino para que entiendan hasta dónde puede llegar a ayudarles esa ayuda. Porque muchas veces tenemos esta idea de que ir al psicólogo es para locos, o para personas que están muy mal, o para deprimidos, o para personas que tienen ataques de pánico, ansiedad. Y no siempre. Siempre hay una mejora personal de por medio. Entonces con estos videos lo que quiero es dejarles como mini clases con temas importantes, con conceptos importantes que tal vez en el día a día es un poco complicado abarcar en solo un posteo, una publicación, una frase, ¿no? No da para tanto. Entonces, acá me da el tiempo de poder profundizar en eso. El tema de, si vieron el video del condicionamiento, vieron que toqué el tema de los procesos infantiles, ¿no? Este tema es muy parecido, ¿ok? Nos vamos a devolver a nuestra infancia, ¿no? Mientras yo voy hablando y explicando, quiero que ustedes vayan regresando a esa etapa, traten de recordar, de movilizar un poco esos momentos, ¿no? Para que logren entender mejor la información que les voy a dar. El tema de hoy es la negligencia emocional infantil. Ajá. Creemos que el abandono es solamente cuando un papá no está o cuando una mamá se fue y me abandonó. Está el abandono físico, que es cuando un padre o una madre se va, se ausenta. Incluso hay periodos, ¿no? Tengo pacientes que tuvieron infancias en donde sus papás trabajaban de giras, ¿no? Viajando constantemente. Entonces, no hubo un abandono como tal, porque había un papá, lo conocían, sabían quién era, interactuaban, pero el contacto era muy limitado, no estaba presente en su día a día. Como está este otro tipo de abandono en cuanto, por ejemplo, mi mamá estuvo, pero tenía tantas cosas que hacer, o éramos tantos hermanos, ¿no? O me tenía a mí y estudiaba y trabajaba, que estaba pero no estaba. Este es otro tipo de abandono más sutil, porque si yo tuve a mi mamá, yo crecí con mi mamá, todavía estoy en contacto con mi mamá, pero esa conexión, ese estar presente conmigo, es el tipo de abandono del que estamos hablando, ¿ok? Sin dejar, por supuesto, el abandono real, ¿no? Físico. El abandono emocional, les voy a explicar un poco, es cuando las figuras no tienen la conciencia o los recursos propios, personales, internos, la madurez emocional, podríamos decir, para notar, responder o ayudarte a superar tus emociones. Esta negligencia va de la mano con el abandono, ¿ok? No asocien negligencia con abandono, no. Porque para que una persona, o un papá, una mamá, no caiga en esto, la negligencia emocional infantil, tiene que estar presente. De lo contrario, este abandono es porque la mamá no está o el papá no está, o porque no es capaz desde sus recursos, desde su experiencia, de afrontar lo que ese niño está viviendo y de ayudarle a atravesar ese momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos enseñamos lo que sabemos. Yo no puedo enseñarte a ti algo que no sé. No.
Necesito saber qué es. Yo no puedo enseñarte a hacer lasaña si yo nunca he hecho una lasaña. ¿Me entienden? Algo parecido. Por lo general, la negligencia emocional es muy inconsciente. No es que los papás dicen, vamos a hacerle daño a este hijo. No, no saben que lo están haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que además tenemos el componente social, cultural en el que estamos, que no lo podemos dejar de lado. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en una sociedad en donde a las personas, antes de que se conviertan en padres, no se nos dan las herramientas para lidiar con nuestras propias emociones y mucho menos con las emociones de sus hijos. Si yo soy una persona que no sabe de emociones, que no se permite, que no sabe regularse, que no sabe expresar las emociones de forma sana, que ni siquiera sabe qué siente, yo el día de mañana o en unos años voy a tener hijos y les voy a enseñar eso que yo sé. De nuevo, no les puedo enseñar a hacer lasaña si yo nunca he hecho lasaña. Habrán cosas y procesos que uno va aprendiendo con la marcha, claro, pero hay cosas que se pueden enseñar de forma intencional. Y si yo no las sé, si yo no las conozco, no las voy a poder enseñar. ¿Sí me doy a entender? ¿Okay? Entonces, para hablar un poco más puntual, la negligencia emocional es no hablar o apoyar a un niño después de situaciones estresantes o abrumadoras. ¿Qué quiere decir esto? Evitar o negar. Y situaciones abrumadoras o estresantes, hay miles de ejemplos. También va a depender mucho de la etapa en la que yo estoy como niño. Yo recuerdo que yo tenía conejos cuando era chiquita. Amaba los conejos. Y tuve 3 o 4. Generalmente todos siempre terminaban muertos, ¿no? Y para mí eso fue un momento muy estresante. El último conejito que yo tuve, el que tuve que despedirme, porque ya era tan grande y era tan insostenible tener ese conejo que tuvimos que regalarlo. Esa fue una situación estresante para mí. Pero yo recuerdo que tuve a mi mamá acompañándome y entendiéndome y haciéndome entender por qué estábamos despidiendo del conejito. ¿Me entienden? Hay miles de situaciones. Cosas como perder tu lapicero favorito. Cosas como olvidar una tarea. Porque la mamá no estuvo presente o se le olvidó revisar el cuaderno y el niño se presentó a la escuela sin la tarea. Son situaciones que para cada edad van a ser muy diferentes y esto va dependiendo de lo que para ustedes pudo haber sido estresante o abrumador. No se imaginen solo cosas muy grandes como el fallecimiento de un familiar o la separación de los papás. No siempre. A veces son cosas tan pequeñas como esto. La pérdida de una mascota, la pérdida de tu muñeco favorito, cuando tuviste que despedirte de tus juguetes, etc. Invalidar crónicamente los sentimientos de un niño. Cosas como supéralo, no es para tanto, no seas dramático, no seas exagerado, ya madura, ya crece, ya estás grande. Cosas como esas. No llegar a conocer a un niño por lo que realmente es, que es una incapacidad o una dificultad para conectarme con ese niño, con esa personita. No querer ver quién es o qué le gusta o qué le interesa y esperar simplemente que sea como todos los niños o como todas las niñas que yo conozca. Depositar información emocional intensa sobre los niños. Sucede mucho en familias con problemas maritales, ¿no? En donde, por ejemplo, tu papá debe andar con otra mujer, tu mamá está loca, todas las mujeres están locas. Un niño no tiene la capacidad para entender qué es esto, de dónde viene esto, y se empiezan a crear creencias sobre el otro. Entonces, ¿será que todas las mujeres están locas? Entonces, ¿será que todos los hombres cada vez que no están andan con otras mujeres? Poner un foco de atención o amor o expectativas o preferencia, pónganle la palabra que ustedes quieran, en un hijo cuando solo logra o produce. O sea, que solo recibe atención, que solo recibe afecto, que solo recibe felicitaciones, incluso cuando logran algo,
o cuando producen algo, o cuando son cosas muy grandes, como cuando sale bien en un examen. Ajá. Pero cuando sale regular en un examen no se le dice nada y más bien se le critica, por ejemplo, o se le compara con lo que ya logró anteriormente. Actuar como si el niño o la niña o el hijo pues fuera un compañero o un adulto desde una edad temprana. No verlo como lo que es, como una persona inmadura que está en crecimiento y aprendizaje, sino verlo como ya una persona hecha y derecha, como decían nuestros papás. Ahora, esas son situaciones generales. ¿Cómo puedo yo, ya adulto, identificar si experimenté? Porque puede ser que muchas veces pasa que no tenemos recuerdos muy claros de nuestra infancia. Pasa montones. Para mí eso es un tilín, 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 una señal de que algo pasó, porque por algo no recuerdo. Ajá. O tengo como blackouts, ¿no? Como de mis 4 a 5 años no recuerdo nada. O de mi etapa del kinder no recuerdo nada. Por ahí hay algo. Pero entonces, si yo no tengo una muy buena memoria de mi infancia o fue hace mucho tiempo, puedo tener ciertas señales ya de adulto que me ayudan a identificar si tuve negligencia emocional infantil. Como por ejemplo, te cuesta saber lo que realmente sientes y cómo expresarlo. Te dejas influenciar fácilmente por un pensamiento grupal, o por tus amigos, o por tus compañeros de trabajo, o incluso por tu pareja. Esto es no tener gustos definidos, como tú qué quieres, tú qué prefieres, y permitir que el otro siempre sea quien elija o quien decida. ¿Tienes problemas de compromiso? Entre comillas, o no confías fácilmente en las personas, estás siempre como a la defensiva, cuidándote o siendo muy observador, esperando lo peor, o buscando cómo protegerte en dado caso de. Tienes la creencia central de que estás roto o de que algo malo pasa contigo, de que algo tienes, y temes que otras personas se den cuenta de esto, que es como usar una máscara o como ocultar partes de ti, como no decir todo, como reservarse siempre una parte de ti por miedo, porque creo que esa parte no está bien, esa parte está mal, me da vergüenza y tengo que ocultarla a los demás. ¿Te castigas a ti mismo o te saboteas? ¿Crees que el mundo es un lugar frío, oscuro y aterrador? ¿Por qué? Porque no se me enseñó a confiar, a tener seguridad en mí misma y en los demás. Entonces siempre estoy con sospechas de que puedo sufrir, de que alguien me puede lastimar, de que no se puede confiar en las personas. Tienes baja autoestima y estás disociado, ya sabemos que esto es como adormido, de tus sentimientos, o sea, no sé qué siento, o no me permito sentir, o me obligo a superar las cosas rápido, ¿no? Ya pasó, ya no es para tanto, deja de llorar, deja de sufrir, deja de sentirte así, eso no está bien, van a pensar que eres una débil. Cuando experimentamos negligencia emocional, el mensaje que recibimos inconscientemente, porque no es que lo dicen, es que yo me voy creando esta creencia, este entendimiento inconsciente de que mis sentimientos no importan, de que lo que pasa conmigo no es importante, de que algo está mal con nosotros o incluso la forma en la que estamos sintiendo. Entonces uno escucha mucho en clínica como, esto está bien, esto está mal. Llevo tanto tiempo sin superar esa situación, esa discusión o esa separación. ¿Está bien? ¿O estoy mal? Uno escucha muchísimo esto, esta duda en cuanto a ¿está bien sentir esto, sentir tanto? Y creemos o tenemos esta internalización, ¿no? De que debemos ocultar nuestras emociones porque la gente no nos va a apoyar, de que si yo digo que me siento mal, que estoy triste, que eso me duele, que eso me afecta, las personas van a poner como un muro, ¿no? Me van a rechazar, van a querer distanciarse de mí o me van a ver como muy dramática o como muy sensible.
voy creando estas creencias, estas expectativas de que si yo digo cómo me siento, si yo expreso lo que siento, a la gente no le va a gustar o van a reaccionar de una forma no positiva. Como adultos, muchas personas, si han sufrido esto, ¿no? Del abandono emocional en su niñez, van a buscar desesperadamente la aprobación de sus padres, continuamente. Y se ve muchísimo en la clínica también con los adultos, ¿no? Em, o incluso van a crear esta máscara o esta falsa idea de ellos, pero que obtiene la aprobación social o la aprobación de sus papás. Entonces se convierte en un performer, ¿no? Actúan para recibir algo a cambio. Y aunque suena algo como muy falso, ¿no? Uy, ¿cómo te vas a poner una máscara? ¿Cómo vas a fingir ser alguien que no eres? Pasa muchísimo. Y no solamente que yo voy a convertirme en actriz y voy a desempeñar un papel, ¿no? Sino es que empezamos a editarnos, empezamos a quitar partes de nosotros que creemos que no están bien. Entonces, si yo recibo buenas críticas o buenas respuestas de los demás cuando soy muy atenta o cuando los invito a comer o cuando soy como una mariposa social, ¿no? Que anda hablando con todo el mundo y hay que eres muy jovial, hay que bien que llevarse contigo, eres muy tranquila, muy relajada. Eso es desempeñar un papel, porque entonces yo observé y de forma inconsciente recibí esta información de, a la gente le gusta que yo sea así, le gusta que sea relajada y que haga fiestas y que me encargue de todo el mundo. Entonces yo voy a usar eso como información y voy a buscar desempeñarlo de forma intencional. ¿Sí se entiende? También, porque esto es de forma muy general, ¿no? Pueden ser en algunos momentos o en algunas situaciones es esta parte. También está de otras personas que también depende de toda la configuración y de todo lo que esté pasando alrededor de su vida en X momento, incluso de su apoyo grupal, ¿no? Social, o si tiene pareja, o si tiene amigos o otros familiares que le den apoyo y contención emocional. Hay otros que no. Entonces pasa la otra parte, que se sienten vacíos o como si la vida no tuviera sentido, o luchan con un sentimiento de vergüenza que dirigen hacia sí mismos, que son personas que tienen baja autoestima o inseguridad, o que incluso los proyectan sobre los demás, sobre los que los rodean. Lo que hay en común, por así decirlo, en estas personas que han atravesado esas situaciones es este deseo profundo de conexión. Ya lo hemos hablado, yo lo he hablado mucho. Estamos hechos para conectarnos. Nuestro cerebro busca la conexión. Pero también tenemos o tuvimos en la infancia un modelo, ¿no? Como un modelo a calcar, ¿no? A repetir, de cómo deberíamos obtener esa conexión emocional. La necesitamos. No somos islas. No podemos vivir aislados. Puede ser que quieras vivir un tiempo aislado, pero a largo plazo eso no nos hace bien. Entonces vamos a buscar profundamente la conexión emocional, especialmente en relaciones de pareja. Pero generalmente entonces esas personas no saben cómo conseguirla, o al menos no de forma sana. Y a menudo o incluso la pueden temer o se van a sentir abrumados por ella cuando la obtengan. Pueden revisar los videos anteriores de el apego evitativo, el apego ansioso, lo pueden complementar con esto para que terminen de entenderlo. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar ese tema de la negligencia o del abandono emocional? Punto por punto lo voy a explicar para que pongan atención. Número 1, entender que la forma en que sus padres o sus cuidadores se conectaron con ustedes o no se conectaron con ustedes fue un reflejo de ellos, de cómo fueron criados, no un reflejo de si tú eres valioso o no, de si eres importante o no. Eso es un reflejo de ellos, no de ustedes. Punto número 2.
Comenzar a comprender tus propias necesidades y aprender a satisfacerlas, aprender primero a identificarlas, a ponerles nombre para poder satisfacerlas. Si yo no sé si tengo hambre, tengo pereza o tengo sueño, no voy a poner a hacer las tres al mismo tiempo. Voy a comer, me voy a acostar y voy a divertirme. Necesito saber qué es lo que tengo para poder satisfacerlo. Necesito tranquilidad. Estoy muy abrumada, están pasando muchas cosas, estoy escuchando muchos ruidos. Y estoy tratando de estudiar, estoy tratando de grabar. Después de acá probablemente puedo necesitar un momento a solas para respirar y tranquilizarme y decirle a mi sistema nervioso, ya relájate, volvamos a lo siguiente. Necesito descansar, necesito comer, necesito jugar, divertirme, hacer otra cosa. Practicar compartir cómo se siente con quien se sienta seguro. Necesito identificar, si yo no lo experimenté, cómo se siente un apego seguro. Y generalmente van a haber una o dos personas con quien yo logre desarrollar un apego seguro. Mi mejor amiga, mi mascota. Entonces tengo que aprender a identificar cómo se siente eso. ¿Qué es? ¿Qué me hace sentir seguro? Que esa persona siempre va a estar ahí, que esa persona, aunque pase tiempo sin hablar con ella o con él, siempre va a estar ahí, siempre me va a ayudar, siempre va a estar para escucharme, quiere lo mejor para mí. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué significa? Para yo poder repetirlo, enseñarme qué significa un apego seguro. Comenzar a etiquetar tus emociones en lugar de reaccionar inmediatamente. No significa no sentir, significa que necesitamos, cuando vivimos mucho en piloto automático y reaccionando, no nos damos esta pausa entre ¿qué me provocó esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer para aliviar esto? Simplemente reacciono, y generalmente de forma explosiva, ¿no? Entonces, si yo me doy esta pausa para etiquetar ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me provoca esta situación? ¿De dónde viene esto? Con curiosidad, me siento enojado. Esa situación me hace sentir triste, me hace sentir como bajoneada, como decepcionada. Me doy una pausa y me permito reaccionar diferente, responder diferente. Permitirte sentir todas las emociones sin juzgarte. No hay emociones malas. Lo que no está bien del todo son nuestras reacciones, pero yo tengo permitido enojarme, decepcionarme, sentirme frustrada, sentirme encolerizada. Tengo todo el derecho a sentirme enojada porque no me esperaba el ruido de mis vecinos a estas horas, pero eso no me da el derecho de ir y pegarles 4 gritos porque yo estoy trabajando y ellos no saben que yo estoy trabajando. Pero tengo todo el derecho, después de que termino, de enojarme. Pero aún así, tengo que entender que no son cosas que yo pueda controlar. Tenemos una sociedad que prácticamente no tiene conciencia de las emociones. Se nota muchísimo. Y como lo dije ahora, si yo no tengo conciencia de eso, si yo no he trabajado para relacionarme con mis emociones de una forma sana, el día de mañana yo voy a tener hijos a cargo. Puede ser que decía que no, pero bueno, voy a tener sobrinos. O incluso tengo pacientes que han decidido no tener hijos, pero trabajan con niños. Entonces, o están en relación con niños, ¿no? Tal vez no son propios, no los van a tener el 100% del tiempo, pero de alguna forma, su forma de ser, su aproximación a las emociones, les va a influir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una crianza de niños, de pequeñines, a cargo de personas que están agotadas, estresadas, crónicamente distraídos, que el teléfono es más importante, que las redes es más importante que todo lo que está pasando alrededor, que todo lo que está pasando en tu vida, y que a menudo simplemente están luchando por llegar a fin de mes. Y esas personas tienen hijos a cargo. ¿Qué les están enseñando? Con el ejemplo, con esto que no es tangible, con esto que no se dice, pero que se representa, que se vive, que se siente, que se está enseñando. Entonces, ¿qué tenemos como resultado de todo esto? Una sociedad llena de personas que no saben cómo se sienten, que no saben qué sienten, que no saben cómo hacer para satisfacer lo que están sintiendo.
y que entonces no saben conectarse o no permiten la conexión o no pueden conectarse porque es demasiado amenazante, demasiado intrusivo, demasiado amenazante. Se sienten inútiles y que aman a las personas, pero a las personas que están en sus vidas, ¿no? A sus parejas, a sus familiares, a sus amigos, pero que al mismo tiempo se sienten como extraños, como distantes, como que hay una pared aquí, una barrera acá invisible, que no permite del todo confiar, que no permite del todo relacionarme con ellos, sentirme seguro, sentirme relajado. Entonces el abandono emocional infantil es un trauma socialmente ignorado. No le prestamos la suficiente atención o ya lo vemos tan normal como parte de la sociedad, parte del ser humano, parte de lo que somos, de donde venimos. Tenemos tantos ejemplos en nuestra vida alrededor que ya es como, sí, así es como somos. El trabajo para cambiar eso literalmente es trabajo, es incómodo, es raro, es extraño. Y es muy común también escuchar esto en los pacientes especialmente como, ay, en realidad no me pasó nada grave, nada malo, mi infancia fue muy feliz, yo tuve a mis dos papás juntos, no sufrí ningún tipo de separación o de divorcio, pero no entiendo por qué hago tal, o por qué me siento tan mal, o por qué tengo tantas relaciones disfuncionales, por qué ninguna de mis relaciones de pareja han sido felices, siempre han terminado de forma violenta o de forma imprevista o con una infidelidad por medio, etcétera. Cuando encontramos ese no sé por qué, cuando ustedes se encuentren ante esta pregunta, no sé por qué siempre pasa esto, no sé por qué me siento así, no sé qué está pasando conmigo, esa va a ser su señal para que por favor busquen ayuda, busquen terapia. Es en ese no sé por qué que ya agoté todos mis recursos, que ya agoté todas las excusas, que ya agoté todos los mecanismos de defensa y ya no me está funcionando ninguno. Estoy a un punto, a un paso de una crisis. Entonces, que esto sea señal para cuando ya identificamos un no sé por qué. Ese es el punto para empezar a hacer preguntas más específicas, a responder, a poner puntos, punto y aparte, puntos suspensivos, etcétera, que es todo lo que hacemos en clínica. Espero que se haya entendido, espero que haya quedado claro. Va a haber publicaciones al respecto para que también tengan la parte escrita. Pero ojalá que haya quedado claro. La próxima semana voy a retomar este tema, pero cómo esto, si yo lo viví de niño, impacta la forma en que me relaciono, especialmente con parejas románticas, para que empecemos a visibilizar esto mejor y a darle la importancia, y ojalá que esto ayude a muchas personas a acercarse a trabajar en sí mismas para tener personas más felices, más plenas, más satisfechas, que sepan relacionarse mejor, que es lo que todos queremos. Cualquier duda, comentario, pregunta, me lo dejan saber y haré lo posible por responder. Nos vemos la próxima semana con una nueva clase. Bye.